Buenas tardes y muchísimas gracias por participar en este evento en el que queremos presentar, bueno, pues este libro de Ángel Oliver, que no sé si alguna persona de las que estáis aquí ya sabemos que llegasteis a conocer y seguramente que también habréis participado en alguna actividad con él, y otras, pues seguramente es la primera vez que igual oís hablar de él o de referencias, pero no habéis tenido ningún contacto. Teníamos interés en venir a Cintrónigo a presentar el libro porque aquí Ángel tenía un gran amigo que era Javier Bohillos, que fue director suyo en el programa de formación de adultos en Tudela. Ángel estuvo trabajando más de 25 años de profesor y Javier fue su director durante muchos años. Y también otra persona muy querida de aquí, Javier Acarreta, Chimín, pues también con Ángel tuvo sus contactos, sus relaciones, participaron en algunos foros conjuntamente y bueno, pues hace poco hicimos aquí una comida, la cuadrilla del Chimín y la de Cintrónigo y de Pamplona, y adquirimos un poco este compromiso de venir a presentar este libro, que es lo que hacemos hoy. Bueno, el libro se ha ido presentando en Valtierra, en Tudela, en Ablitas y en Pamplona, lugares significativos también para Ángel. Y anteriormente, los 2 años de morir, hicimos también una ronda de actos con un enfoque más de homenaje a Ángel, en ese caso en Pamplona, en Ablitas y en Tudela, con mucho éxito de público, porque creíamos que, bueno, que era importante recuperar y promover la memoria y la figura de Ángel. Y la verdad que fue una gira bonita. Y entonces este libro pues es un poco el final de todo un proceso que comenzamos un grupo de amigos y conocidos de Ángel. Después de toda esa gira que os he contado, pues Ángel tenía un archivo pues muy importante en su casa y estuvimos organizándolo, y posteriormente se le cedió al Gobierno de Navarra, al Instituto de Memoria Histórica, que ya lo han digitalizado todo y lo han entregado a la familia. Y todo ese archivo, pues dentro de poco va a estar colgado en una plataforma que será pública, de interés para el público en general y sobre todo pues para investigadores. Bueno, como estamos en familia, tampoco se trata de hacer una cosa muy formal, pero bueno, habíamos pensado en el acto hacer primero una intervención de Jorge Walde, y Jorge os va a hablar un poquito de la figura de Ángel, el impacto que tuvo en Valtierra, y cómo surge un poco la idea de hacer este libro. Posteriormente echaremos un fragmento de un documental en el que Ángel nos cuenta cómo se inició un poco en la defensa de los derechos laborales de las mujeres en una conservera, en 2 conserveras, una de Valtierra y otra de Dargueras. Es un fragmento que yo creo que os va a gustar, expuesto por él. A continuación haré yo una semblanza un poco tratando de justificar por qué hemos puesto este título del libro, que bueno, es un poquito, en estos tiempos igual a alguna persona le puede parecer un poco fuerte, lo de un revolucionario desde el Evangelio, pero es que es lo que fue. Y también nos gustaría después, bueno, que si hay personas que habéis tenido alguna experiencia con él o un conocimiento, si queréis intervenir, ponerlo un poco en común, y terminaremos con unas palabras de Juancho. Levántate, Juancho, te conozcan. Juancho es el único hijo que tenía Ángel y Esperanza, su madre. Juancho terminará, o sea, hará un poco la despedida y el cierre del acto, ¿vale? Bueno, pues venga, Jorge.
Buenas tardes y gracias por venir. Yo me voy a centrar un poco en lo que ha dicho Javier Asín, cómo surge este libro y qué representó a Ángel Oliver en Valtierra, porque ya sabéis que fue sacerdote y luego alcalde. Bueno, este libro surge de la siguiente manera. Ángel, cuando fue alcalde, logró recuperar para el pueblo las corralizas. Las corralizas eran terrenos de Valtierra, en el monte, de los que vivía mucha gente, y aparte de cultivar cosas, llevaban el ganado, cogían esparto, cal, bueno, leña. Entonces, por Valtierra pasaban los ejércitos, arruinaron al ayuntamiento y los espabilados del momento compraron todas las corralizas por 4 perras, lo cual fue una injusticia tremenda. Pues Ángel lo primero que tuvo en la cabeza cuando llegó a la alcaldía era recuperar esas corralizas. Y yo creo que fue el mayor logro de sus 3 legislaturas, puesto que ahora esas corralizas que costaron 56 millones de pesetas al Ayuntamiento de Valtierra, porque consiguieron muchas subvenciones, pues ahora valen, el valor es incalculable. Para que os hagáis una idea, el permiso de obras de Iberdrola por poner no sé qué generadores, 2 millones de euros. Y lo que está dando actualmente y lo que va a dar. Bueno, entonces Ángel tenía ya en su jubilación, ya cuando era alcalde ya quiso publicar un libro sobre corralizas. Hizo un estudio, un historiador que se llamaba Madoz, y se le ofreció a Madoz hacer el libro y no quiso. Se le insistió 1000 veces y no quiso. Y ya, cuando estaba ya súper jubilado Ángel, pues retomó el tema y buscó a un historiador a ver quién le podría hacer este libro sobre corralizas, porque ahí se explica todo, toda la historia del pueblo y cómo se recuperaron. Entonces logró contactar con Aitor Pescador, es un historiador bilbaíno, y empezaron las reuniones a tenerlas Ángel y él en principio. Luego ya las tuvo con más gente de Valtierra, y ya cuando estaba ya prácticamente terminado el libro de las corralizas, Aitor le dijo a Ángel a ver si podíamos preparar un prólogo. Ángel dijo, ya me encargo yo del prólogo. Bueno, entonces preparó el prólogo y el prólogo tenía 35 folios. Porque Ángel hablaba mucho, escribía mucho, guardaba todo. Y yo le dije en una reunión, Ángel, perdona, pero esto no es un prólogo, esto es otra cosa. Se enfadó, se enfurruñó, porque cuando se enfadaba también se las traía Ángel, tenía mucho carácter, pero era muy noble al mismo tiempo. Y entonces, dentro de la misma reunión le dije, yo creo que esto Ángel, más bien es una biografía que se podía escribir sobre ti. Cogió la palabra, ¡pum!, y ahí surgió la idea del libro. Bueno, ya se acabó el libro de las corralizas y empezó a reunirse con Aitor Pescador, ahora ya para el libro, para este libro. Y Aitor Pescador se quedó sorprendido en una de las comidas que tuvo con él, cuando le dijo a Ángel, yo fui alcalde de Valtierra 3 legislaturas y también fui sacerdote durante 10 o 12 años. Y Aitor Pescador dijo, esa figura es imposible de encontrarla por ningún otro sitio. La autoridad moral como sacerdote y la autoridad política como alcalde, durante 3 décadas, vamos a decir casi, en un pueblo, pues le atrajo mucho la idea a Aitor. Entonces hubo más encuentros, más grabaciones. Aitor Pescador también nos entrevistó a muchos amigos, conocidos, compañeros, y ya se fue formando el libro hasta su publicación. La lástima fue que murió, Ángel murió en el año 22, ¿era? Sí. En el año 22 murió y no estaba acabado el libro, pero ya teníamos, Aitor Pescador tenía mucha información y nosotros le dábamos más. Bueno, así surgió el libro y aquí lo tenemos. Yo creo que si viese Ángel el libro, no sé, se emocionaría un poco, pero
tampoco le gustaría mucho porque no era presuntuoso. Pero bueno, se merecía un libro porque esta figura de Ángel Oliver es irrepetible. En Valtierra, en la Ribera y en Navarra incluso. Y en Extremadura, que también estuvo por allá con la ORT. Bueno, y ahora me voy a centrar un poco en Ángel en Valtierra, como sacerdote y como cura. O sea, como sacerdote y como alcalde. Yo, Ángel, estaba en el seminario con Chimí y Javier Asín, y en unas vacaciones aterricé yo por Valtierra y había oído que venía un cura nuevo al pueblo. Entonces yo iba a casa de mi abuela y en la calle de la iglesia vi a un cura jovencillo y dije, este debe ser el cura nuevo. Y lo saludé así, Ave María Purísima, porque se saludaba así. Y él me contestó, sin pecado concebida, casi cantando. Así lo conocí. Ese fue mi primer encuentro con Ángel. Él fue hacia un lado, yo hacia el otro, me giré y me hizo mucha gracia la coronilla que llevaba aquí, que les ponían a los curas. Bueno, entonces este hombre empezó a hacer sus misas, sus homilías, y tenía la habilidad de ligar el Evangelio con la vida. Entonces los que íbamos a misa estábamos sorprendidos de escuchar aquello que no habíamos escuchado nunca, sobre justicia social, sobre libertad, pero todo unido al Evangelio. Porque es verdad, Ángel nunca ha dejado de ser evangelista, que digo yo, siempre con Jesucristo y el Evangelio. Al extremo, deja todo y sígueme, ama al prójimo como a ti mismo, esas cosas. Y entonces, pues esa misa que recuerdo que era los sábados a la tarde, cada vez íbamos más gente, se llenaba la iglesia, no cabíamos. Y hubo un momento que hubo personas que empezaron a protestar en la homilía. No hay derecho, no sé qué, no sé cuántos. Ángel se callaba, se salían, y cuando se habían salido decían, bueno, seguimos. ¡Pum! Entonces, eso era para Valtierra como el maná que necesitaba un pueblo, escuchar esa palabra con las ganas que teníamos todos de libertad, de democracia. Pues este hombre lo impulsó desde el púlpito. Y así le fue porque estuvo preso varias veces, no le llevaban a la cárcel de Zamora, pero sí que lo llevaban a la Oliva, preso. Mucha gente de Valtierra iban a verlo. Siempre me dijo Ángel a mí que los frailes de la Oliva se comportaron con él de una manera excelente, que lo cuidaban como si fuese su hijo, vamos. Bueno, y él siguió transformando el pueblo a través de reuniones en el centro parroquial, que lo impulsó, sobre todo con mujeres que trabajaban en conserveras, les abrió los ojos, les dijo que tenían estos derechos y tal y cual, y él llegó a trabajar incluso en Napal, una fábrica de Valtierra, y luego en la Toco de Arguedas. En fin, Valtierra estaba encantado. El pueblo estábamos encantados con aquella persona. Y ahí empezó el liderazgo de Ángel. Era un líder, y el liderazgo lo ejerció primero el sacerdote. Luego ya cuando deja el sacerdocio, estuvo por Extremadura con la ORT y tal y cual. Fueron las primeras elecciones municipales, bueno, primero en las autonómicas, se presentó al Senado, ¿no? Era el Senado. Este es el cartel, ¿no? De cuando se presenta, que nos sacaron, ¿verdad? Pero bueno, y después de dar muchas vueltas, ya deja el sacerdocio, se seculariza y conoce a Esperanza, a la mamá de Juancho, y su esposa. Le ayudó muchísimo Esperanza. Hay una anécdota dentro del libro, creo que lo dice también, dice, como nuestras máquinas de escribir estaban todas fichadas, pues Esperanza tenía una máquina de escribir que no estaba fichada. Es decir, yo no sabía que la policía fichaba las máquinas por el tipo de noticias que daba. De letra. Por la letra. Claro. Entonces, todos los papeles que sacaban era con la máquina de escribir de Esperanza, que no estaba fichada. Bien. Bueno, ya se casan y tal, y
se presenta a las elecciones por primera vez en Valtierra, a las municipales, por una agrupación que era Agrupación de Izquierda de Valtierra, me parece que era así, ¿no? Izquierda Valtierrana o algo así. No era por el PSOE todavía. Las gana, y después de ser sacerdote, llegar a la alcaldía en el año 83, que se cortaba el ambiente por todos los sitios, pues era un reto importante para él y para el pueblo. El pueblo teníamos que responder de alguna manera. Al principio hubo unas broncas impresionantes, trataban de todo, pero poco a poco este hombre fue consolidándose y viendo la gente lo que estaba haciendo, la recuperación de corralizas, trae agua del Pirineo. En Valtierra bebemos agua del Pirineo desde el año Catapum. Cuando se hizo el ferial, que ahí Ángel lo impulsó muchísimo, sobre todo para traer agua de boca a Valtierra. El ferial el agua viene de Iesa por la acequia de Navarra y se sube al ferial. Es decir, que bebemos agua del Pirineo en Valtierra. Se le propuso a Tudela hacer lo mismo, ampliar un poco más el ferial y no quiso. Bueno, hay apenas. No quisieron, pues ahora beben el agua que llena de cal. Bueno, y entonces, como alcalde transformó Valtierra, las corralizas, el agua, la travesía, que ya sabéis que Valtierra tiene 3 kilómetros y estaba devorada esa travesía, la puso muy bonita, todos los servicios de colegios, centros, bueno, claro, poco a poco se han hecho en todos los pueblos. Y fue pionero Valtierra en lo de servicios sociales de base. María Antonia, tú de eso sabes algo, ¿no? Entonces, estuvo 3 legislaturas y su liderazgo fue a más. De tal manera que en cada legislatura sacaba más votos. Gente que al principio tenía miedo a votar a Ángel, no porque estuviesen en contra de él, sino por miedo a ver si lo van a fastidiar al hombre por ser alcalde. Bueno, pues ya la gente fue cogiendo confianza y fue, según Gayarre, ¿sabéis quién es Gayarre o quién era Gayarre? El presidente de Bardenas. Según Gayarre fue el mejor alcalde que ha tenido Navarra. Se lo dijo estando Ángel ya en, ¿cómo se llama? Torremonreal. En Torremonreal, pues apareció por allá un día Gayarre y dice, coño, Ángel, ¿qué haces aquí? No se podían ver en sus tiempos, tenían unas discusiones terribles. Le dio un abrazo, se emocionó el Gayarre, y a los 2 o 3 días que vuelve a aparecer, se dirige a todo el mundo y le dice, que sepáis que este hombre ha sido el mejor alcalde de Navarra. O sea, reconocido también, incluso por los que en su momento fueron enemigos políticos, vamos a decir, o rivales, mejor, más que enemigos, rivales. Entonces, quiero decir con esto que también Ángel, incluso en Valtierra, con gente muy de derechas, empezaron a reconocer, coño, pues los agricultores que tiene Valtierra ahora viven gracias a las corralizas, porque aparte de recuperar las corralizas, puso 6.000 robadas en regadío, con pivots, aspersión y demás, y sacan unos cosechones impresionantes. Entonces, no todos, pero algunos agricultores de Valtierra muy de derechas han reconocido la labor de Ángel. Entonces, por terminar ya, porque si no, de Ángel podríamos estar hablando un montón de horas. Tengo aquí una frase de Bertolt Brecht, que seguramente la conocéis todos. Decía, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Pues bien, Ángel fue un imprescindible para Valtierra, la Ribera e incluso para Navarra también, porque ha dejado ahí un sello que ahora me gustaría que los jóvenes entendiesen todo este proceso, que parece que todo ha venido así ha llovido del cielo, no.
hubo mucha lucha, hubo mucho esfuerzo, y se consiguieron todas estas cosas por la unión sobre todo de la gente sencilla y humilde que quería vivir en paz y vivir con justicia social. La justicia social es fundamental. Entonces, este fue Ángel en Valtierra y yo me alegro de haberlo conocido, porque a pesar de haber tenido alguna discusión con él, 2 o 3 nada más, en toda la vida, y ponernos fuertes los dos, siempre nos hemos respetado, nos hemos tenido mucho cariño y hemos sido, yo creo que muy nobles el uno para el otro. Entonces, viva Ángel. Pancho, ¿nos pones el documental? Digo, en esas reuniones que teníamos en el centro parroquial, que eran permanentes prácticamente, pues allí aparecía un poco el sentir de la gente, el malestar de la gente y sobre todo la opresión y explotación de las fábricas, de lo que se hacía y tal, ¿no? Entonces, claro, yo a base de oírlos, a base de comentarlo, de tratarlo, de explicarles, porque yo me leía el reglamento, las normas que había en esa fábrica, en esas fábricas. Los empresarios no tenían ni idea que había reglamentos, que había normas, que no podían hacer lo que les diera la gana con los trabajadores, no tenían ni idea. Pues un buen día me mandan un mensaje, había 2 fábricas importantes, Napal y Toco, que desgraciadamente han desaparecido a las 2. Napal llegaron a trabajar más de 300 trabajadores, algo increíble, era una empresa la que más cantidad de tomates, por ejemplo, elaboraba, de pimiento, y bueno, por todo lo alto. Pues un día me mandan un mensaje los 2 empresarios más fuertes y me dicen que querían hablar conmigo. Nada más, que querían hablar conmigo. Ya me imaginé qué era. Nos reunimos, me reuní con los 2. Les dije lo que yo seguía pensando. No, pero usted está equivocado. ¿El qué es? A ver, ¿dónde lo dice? Yo tenía la norma y le sacaba. Aquí dice esto, ¿eh? ¿Y dónde? En fin, no tuvieron nada que decir porque no sabían, es decir, no les preocupaban esas cosas. Y así estuvimos un rato dialogando. Y al final me dice, como hombres buenos, me dije, mira, en vez de hablar, ya hemos hablado bastante, sobre todo usted, me dice, pues le proponemos entre los 2, ya lo hemos hablado, que venga a trabajar a una de las fábricas, la que quiera, y así verá el ambiente, y así se dará cuenta y no le engañará a las mujeres. Joder, estaba viendo visiones de ir a trabajar a esa fábrica. Y dije, sí, inmediatamente, y por supuesto, le dije, no la de usted, que no es tan grande como la del señor Napal, que es la grande. Tal. Si me permite él en su fábrica, a su fábrica. Digo, sí, ya está hecho. Ese fue mi contrato. Y efectivamente, a partir de ese lunes, pues ya empecé a hablar con las mujeres, con unas, con otras, con las que más influencia tenían, con el otro y tal. Y un buen día quedamos a hacer la primera huelga. Y efectivamente, pues a la fecha, pues si salíamos a las 7:30, pues a las 7 nos convocamos en la subida a un salón que tenía grande y allí sin pedir permiso ni nada, subimos por las escaleras. Aún recuerdo las escaleras, que eran unas escaleras largas, porque era el salón muy grande también, y allí todas las mujeres, hombres y chavales también, pero sobre todo las que dominaban eran las mujeres. Pues allí cometí el error, a mí no, yo no lo hubiera permitido, yo empresario no lo permitiría, no lo hubiera permitido, lo digo muchas veces. Pues él se sentó, se pusieron todos los trabajadores a un lado, pues todo el salón lleno, y a un lado, diciéndole lo que hacía mal ese empresario, lo que le robaba ese empresario. Y me lo ratificaban de una en una, ¿no? De una en uno. Ese interrogatorio yo le he dado muchas vueltas y he pensado si hice bien o mal, porque yo en su lugar no lo hubiera permitido
que venga uno de fuera y te diga lo que haces mal, y además que te lo ratifiquen los trabajadores, y que tal, vamos, eso ya es pasarse de rosca, efectivamente. Entonces, al final de esa huelga, que fue general, vamos, pues a la semana siguiente, el señor Rapal, el director, el jefe de la empresa, se vengó expulsando a 3 trabajadoras, las que más habían destacado. Y entonces me dijo, pues si se va mejor. El empresario me dijo, pues si se va mejor, así no tendré que expulsar a un trabajador en lugar suyo. Estuve dando muchas vueltas y decidí marcharme. No sé si hice bien, pero en fin, pues... Pero sí que se vengó con 3 trabajadoras que las despidió. Y de nuevo volvimos a la carga, ¿no? A la lucha, en fin. Esa fue la vida, esa fue la situación. El que manda, manda, pero que tenían un mando absoluto. Es decir, a la puta calle era lo que mejor sabían decirle al trabajador. Que te voy a mandar a la puta calle. Eso era lo que tenían en su boca y lo que sabían hacer, sabían decir. Pero conseguí que a la campaña siguiente, a través de un amigo cura también, y entré a trabajar en la fábrica de toco de conservas en Arguedas también, en la campaña siguiente. Lo primero que hice fue enfrentarme con la Guardia Civil en esa fábrica. Pues un día a las 7 de la mañana vino la policía y me planté y les dije, ustedes no me mueven de aquí si no me presentan una autorización o del obispo o de la Guardia Civil o del juez. No, si nosotros no venimos a nada, si veníamos a ver cómo estaban, ya nos vamos. Y el furgón se fue. Bueno, interesante, ¿no? Hay que situarse en el momento. En los años 70, sería finales de los 60, 70, ¿no? Primeros de... Bueno, Sí. Pues ahora os voy a hacer yo una pequeña semblanza relacionada con esta palabra que preside el libro, un revolucionario, el título, ¿no? Revolucionario desde el Evangelio. Entonces, la pregunta un poco que nos podemos hacer es cómo una persona que se educó desde joven en colegios religiosos puede llegar a tener un espíritu y unas prácticas realmente revolucionarias, transformadoras. Porque él, bueno, sí que tenía pues, unos antecedentes, o sea, su familia pues, era una familia normal de aquella época, pues, que vivían de una economía de subsistencia como la mayoría de las familias. Tenía así un tío que había sido fusilado, un hermano de su padre, pero bueno, un niño normal que hasta cierto punto pues tuvo suerte de ir a estudiar al colegio de corazonistas de Artajona, luego estuvo en el seminario de Tudela y en el seminario de Pamplona. Y bueno, al final de Ángel se ordenó en el año 64 y los años previos ya se había iniciado el Concilio Vaticano II, y me figuro que en el seminario pues habría también los estudiantes ya de teología que se planteaban un poco su futuro, empezaban pues a tener sus discusiones, sus debates, sus reflexiones. Ángel también tuvo pues algún pequeño enfrentamiento con el rector, no lo dejó, por ejemplo, ir a la boda de su hermano, se tuvo que, o sea, al final fue a la boda, pero sin el permiso del rector, y en alguna ocasión sí que le habían insinuado que era mejor que dejara de estudiar teología y que se dedicara, que fuera a ayudarles a sus padres al pueblo. O sea que ya le veían maneras, ¿no? Los curas en el seminario.
se ordena, como os he dicho, en el año 64, en el 65 termina el Concilio Vaticano II y claro, pues se abre toda una línea de trabajo social de la Iglesia. Y yo me figuro que Ángel ya estaba un poco en esa corriente, pero claro, sin mucha información y formación, ¿no?, necesaria para comprender lo que significaba esa nueva línea de un evangelio más social y más cercano al pueblo, ¿no? Entonces, él entra en Valtierra ya en el año 64, sí, el año que se ordena, al tiempo, entra ya de coadjutor y bueno, pues ya os ha contado Jorge que no era un cura de sacristía, sino que era más bien un cura de la calle, que trataba de ayudar a las personas a defenderse de las injusticias, y a organizarse y a plantar cara frente a esos atropellos, ¿no?, en este caso, como hemos visto, laborales. Surge la teología de la liberación en los años 70 en América, que luego también tiene su traslado en España y en otras regiones europeas, y ahí ya pues Ángel encuentra, como otros muchos curas, pues unos fundamentos teóricos de una nueva teología. Al poco tiempo esa teología genera también en Latinoamérica un movimiento ya más político que se llamó Cristianos por el Socialismo. La teología de la liberación hacía mucho hincapié en que los cristianos tenían que asumir compromisos sociales y políticos. Y claro, luego toda esta corriente de Cristianos por el Socialismo, que ya es una corriente más de acción, de intentar vivir la fe compaginándola con las ideas socialistas y utilizando el marxismo como método de análisis de la realidad para, a partir de ese análisis, adoptarlas, bueno, pues desarrollar las acciones convenientes en cada caso, pues Ángel en todo ese proceso se va formando, va asistiendo a muchos foros, a todas las reuniones habidas y por haber, forma parte de ese movimiento de Cristianos por el Socialismo y de hecho, bueno, en el archivo de su casa guardaba unos apuntes preciosos de la época, donde, bueno, pues se ve que él se empolló del marxismo, cristianismo, socialismo. Había muchos seminarios, había muchos encuentros entre no solamente religiosos, sino también laicos, y hubo un gran movimiento en España, también en Navarra, y bueno, pues Ángel formaba parte de todo ese movimiento. Luego los curas más avanzados pues se fueron organizando, se creó una coordinadora de sacerdotes de Euskal Herria, se llamaba así, y bueno, pues aquí en Navarra pues había uno que fue rector del seminario, un tal Jesús Lezaun, que bueno, pues todo ese grupo de curas de aquí pues se reunían, discutían un poco la situación política y trataban de responder, entre otras cosas, a través de las homilías, que las solían compartir, las debatían y luego cada uno pues la adaptaba a su pueblo, a su realidad, y bueno, pues muchas de las sanciones y encierros en este caso en La Oliva, pues procedían un poco de ahí, ¿no? Con ese grupo de curas pues tuvo un apoyo y una formación, y formar parte ya de esa red pues todavía le consolidaba más en sus posiciones, ¿no? Y claro, pues esa es un poco la primera etapa, diríamos, en ese espíritu revolucionario, que podemos decir que fue una primera etapa del 64 más o menos al 73, donde ya entra a formar parte de la ORT, y que es una etapa que se caracteriza más pues por la reflexión, la formación y el inicio de acciones
muy vinculadas a una plataforma que se había creado, como otras que tenía la Iglesia dentro de la línea esta social de Acción Católica, que se llamaba Juventud Agraria Rural Católica, las JARC. Él tuvo la suerte de tener un cura de Arguedas que le animó a desarrollar, a implantar las JARC en Valtierra, y ahí descubrió, pues bueno, era una plataforma que le posibilitaba hacer todo ese trabajo social al que él aspiraba, ¿eh? Y poco a poco, pues bueno, pues se fue metiendo y desarrollando las JARC, y que llegó a ser el conciliario. El conciliario era como el asesor del obispo en ese programa de Acción Católica, ¿eh? Y luego llegó incluso a ser el conciliario nacional, ¿eh? Y que era una organización bastante potente, y claro, que se dedicaba a hacer un poco todo ese trabajo del mensaje evangélico promocionado por la teología de la liberación. Cada uno luego lo iba adaptando en el medio rural, ¿eh? En el medio rural. Y claro, pues me figuro que todo ese trabajo, todas esas relaciones y actuaciones, pues él iba afianzando sus posiciones evangélicas y también, pues en este caso, marxistas, y dio el salto a la política. Y aquí en Navarra pues había una Organización Revolucionaria de Trabajadores, que fue la que ocupó en aquellos años el espacio político el más importante, porque aquí el Partido Comunista no tuvo mucha influencia en Navarra. Hubo otras formaciones políticas también, pero la mayoritaria fue la ORT, y concretamente en la Ribera pues había un grupo de sacerdotes que, como él, estaban en las JARC, que promovieron, aprovechando un poco esa plataforma de las JARC, promovieron todo un movimiento en varios pueblos a través de lo que ellos llamaban las comisiones de pueblos, que eran, bueno, pues grupos de reflexión y de acción que reunían a la gente un poco más de vanguardia, que les ayudaban a tomar conciencia de los problemas del pueblo, de su realidad laboral, social, y bueno, pues eran unas plataformas también que les promovía, o sea, les ayudaban a organizarse, a organizarse. Luego cada uno, pues algunos tomaron opción por diversos partidos, otros no militaron en nada, pero todo ese movimiento tuvo bastante importancia aquí en la Ribera, y había pues otros curas, uno de Ablitas, Javier Ayesa, Paula Morena, Casajús, que igual os suena más, Jesús Casajús, que estaba en Castejón, Antonio San Vicente, en Cascante, y bueno, pues varios curas, pero el líder de todo ese grupo era Ángel. Entonces, llega un momento en que se plantean ya las primeras elecciones democráticas en el año 77, y como el AORT ve que Ángel es un líder en la Ribera, que ha tomado contacto con el mundo agrario, sobre todo jornaleros, y es ya una persona bastante conocida, pues lo proponen en una candidatura que se llamó Agrupación Electoral de Trabajadores, porque la ORT no estaba legalizada, y esa decisión de Ángel, que al parecer la comparte con su grupo más cercano de militancia de Valtierra, no le gusta al obispo, y entonces el obispo tiene ahí sus discusiones, sus debates, sus peleas, y de repente pues le quita el salario y le deja sin seguro. Entonces Ángel se queda, claro que no puede continuar en esa situación, y ya siendo coadjutor. O sea, no está secularizado, sigue siendo cura, pero no ejerce de cura. Y casualmente en esas elecciones en Extremadura, la ORT tenía bastante influencia también en el mundo rural y jornalero, y hubo un accidente en el que murieron 3 militantes. Y
la Secretaría Política de la ORT a nivel estatal le plantea a Ángel que vaya a Extremadura. Fue una salida, yo creo, buena tanto para el partido como para él a nivel personal, porque no podía quedarse en Valtierra, no tenía un medio de trabajo, él quería seguir luchando y bueno, pues fue a Extremadura y estuvo desde el año 77 hasta el año 79. Claro, estar liberado en una organización como era la ORT en aquellos años era pasar miseria, hambre, él lo dice en sus... Y de vez en cuando tiene que venir aquí a trabajar, a hacer de jornalero para poder seguir trabajando como liberado en la ORT en Extremadura. Y ya en esa época, digamos, desde el año 73, desde el 73 hasta que entra, digamos, en la alcaldía, en el año 83, es una época de mucha rebeldía por parte suya con las autoridades eclesiásticas y en él su espíritu agitador se desarrolla a tope. Ya había comenzado todo ese trabajo de agitación aquí con todo lo que hemos hablado de las JAR, de las comisiones de pueblos, pero cuando llega a Extremadura, allá el partido le manda organizar el Sindicato Unitario de Jornaleros. Llega a ser el secretario general de ese sindicato. Igual os suena más el Sindicato Obreros del Campo en Andalucía. Bueno, pues trasladado a Extremadura era el Sindicato Unitario de Jornaleros, promovido en este caso por la ORT. Entonces, ese espíritu revolucionario en esta época pues tiene ese carácter de mucha agitación y de enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. En el año 79 ya viene aquí, tiene que rehacer, claro, la situación política ha cambiado, ya no tiene mucho sentido esa militancia que se estaba desarrollando durante la transición. Había habido ya elecciones, el sistema de partido ya se estaba consolidando y vuelve a Navarra. Entonces, bueno, ya la debía conocer también ya Esperanza, se casan, tienen ahí otra vez unos problemas con el arzobispado que no le deja casarse y bueno, al final lo consiguen. Y posteriormente ya ha dicho Jorge, entra ya en una etapa más institucional. En esa etapa, pues bueno, todo ese espíritu ya más de agitación, de rebeldía, pues se tiene que transformar porque él ya es una autoridad política como alcalde. Pero el espíritu de transformación social lo desarrolla a través de lo que ha dicho Jorge, la innovación de los servicios públicos, el desarrollo de esos servicios. Y bueno, un poco esa etapa yo creo que dura hasta el año 1996, esa etapa institucional donde termina siendo el director gerente del Instituto de Bienestar Social y a partir de ahí, formando parte del gobierno tripartito, pues ya sabéis un poco todos los problemas que hubo con el Partido Socialista. Él abandona el gobierno, o sea, se rompe el gobierno tripartito y dentro del Partido Socialista hay toda una corriente de gente más progresista que promueve una corriente interna que se llamó Impulso Democrático. Lo que querían decir es que había poca democracia interna en la toma de decisiones en Navarra y en las organizaciones, en las agrupaciones. Bueno, ese enfrentamiento pues fue a más y él en el 2007, ante una decisión de la Ejecutiva Estatal del Partido Socialista, rompe con el Partido Socialista que se opone a que haya un gobierno de progreso en Navarra. El agostazo, en 2007. Entonces,
ahí entra ya en una nueva etapa también de rebeldía, en este caso contra las instituciones del partido. Y bueno, y también sigue cultivando su espíritu de agitador porque promueve unas candidaturas, una plataforma que se llamó Plataforma por el Cambio de Navarra, que en la práctica fue la promoción de distintas candidaturas en varios pueblos con gente que había sido del Partido Socialista, que lo abandonaron con él, y otra gente de izquierdas. Y claro, llegaron ya las nuevas elecciones municipales y generales, y optó por vincularse con Izquierda Unida porque como plataforma pues tampoco tenían mucho futuro, ¿no? Y ese ha sido un poco cómo ese espíritu revolucionario de transformación y de subversión, cómo lo vivió Ángel un poco en estas etapas que os he comentado, ¿no? Y bueno, yo deciros también que además de ejercer toda esa labor política y ese gran compromiso y entrega a los demás, como decía su hermano en una carta que hemos leído en algunos otros actos, fue una persona que se entregó a los demás. Bueno, pues todo ese trabajo lo supo combinar con su trabajo profesional. En el año 82 o 83 empezó a trabajar con los gitanos, sacó la plaza de funcionario del Gobierno de Navarra y bueno, pues no sé si hubiera habido otro profesor con el perfil de Ángel para trabajar con esas minorías. Yo creo que fue uno más de ellos. Veréis en el libro fotos de cómo celebra muchas de las Navidades con ellos. O sea, era uno más de ellos, pero uno más reconocido, admirado y respetado. Y claro, de cara a las instituciones con las que él tenía que trabajar para desarrollar no solamente la labor formativa, ayudándoles a que se sacaran los certificados de escolaridad o los carnets de conducir y tal, sino que luego, claro, había otros temas de integración social, de aceptación del mundo de los gitanos por parte de las instituciones, de la sociedad, y Ángel pues ahí tenía las puertas abiertas también con los ayuntamientos, con el gobierno, y yo creo que fue una elección buena para él y para el colectivo gitano. Y así estuvo pues 25 años aproximadamente trabajando con ellos, y todo este trabajo pues seguramente que sin un apoyo tan directo y tan cercano como el de su mujer Esperanza pues hubiera sido mucho más difícil o imposible. Y bueno, ya para terminar deciros que el libro, que los que os animéis a leerlo, es un libro bastante ameno, os vais a sentir reflejados muchos de vosotros, los que ya tenemos más o menos la misma edad, aunque eran más jóvenes que Ángel, porque muchas de estas cosas que cuenta las hemos vivido. Y es un libro también muy útil para la gente joven que decía antes Jorge, porque todo ese espíritu de entrega, de lucha, de sacrificio, pues es un poco lo que también hoy parece que echamos un poco en falta. Y yo creo, una figura muy importante para ser trabajada a nivel educativo con gente joven, para situarles un poco en la época y en las luchas que tuvieron, o que las personas que nos tocó vivir un poco esos momentos tuvimos que afrontar para seguir adelante y tener hoy una sociedad mucho más desarrollada. Y nada más, esto es un poco lo que os queríamos contar. Entonces eso, pues nada, que buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar dándoos las gracias por estar aquí hoy. Vuestra presencia da sentido a este acto, porque este libro no solo habla de mi padre, Ángel Oliver, sino también de una forma de vivir, de comprometerse y de creer en un mundo más justo. Para mí, como hijo, es un momento profundamente especial. Ver reunidas
a tantas personas que lo conocieron, que compartieron camino con él o que simplemente quieren acercarse a su historia, es algo que emociona y que sinceramente nunca podré agradecer lo suficiente. Este libro no habría sido posible sin el trabajo de muchas personas y hoy es importante reconocerlo. Quiero agradecer al Gobierno de Navarra, al Departamento de Memoria Histórica, a la Asociación Gazcaló y a los ayuntamientos de Valtierra y Ablitas por su apoyo y colaboración. Su implicación demuestra que la memoria no es solo pasado, sino también compromiso con el presente y el futuro. Un reconocimiento muy especial a Aitor Pescador, autor de este libro. Aitor ha sido mucho más que un escritor, ha sido el verdadero director de orquesta de este proyecto. Con rigor, sensibilidad y una enorme capacidad como historiador, ha sabido dar forma y sentido a una vida compleja, intensa y profundamente humana. También quiero recordar a Jorge por su fidelidad inquebrantable, por mantenerse siempre como amigo y compañero de partido en los ideales que mi padre defendió, república y libertad. Esa lealtad, sostenida en el tiempo, dice mucho de ambos. Gracias igualmente a Javier Asín, por su enorme trabajo de coordinación, muchas veces silencioso, pero absolutamente imprescindible para que todo esto haya salido adelante. A María Antonia, por una amistad que acompañó a mi padre durante toda su vida, desde los tiempos de las JARC, pasando por su etapa como secretaria cuando él era director gerente de Bienestar Social, hasta los últimos días en Torre Monreal. Esa continuidad, ese cariño, es algo que nuestra familia siempre llevará consigo. Y no quiero olvidar a Elena, de aquí de Cintruénigo, por su excelente atención en la recepción de Torre Monreal. Son esos gestos, a veces discretos, los que se construyen humanidad en los momentos más importantes. Hoy hemos hablado de memoria, de historia, de valores, pero también quiero mirar un momento hacia adelante. Este sábado celebraremos el Día del Libro y estaremos en los paseos, en la calle, compartiendo libros, conversación y vida. Os animo de corazón a que salgáis, a que participéis, a que llenemos el pueblo de cultura, de encuentro y de palabras, porque los libros, como este, siguen siendo una forma maravillosa de entendernos y de construir comunidad. Para terminar, solo puedo decir que mi padre creía profundamente en las personas, en la justicia y en la dignidad. Si hoy estamos aquí es porque esos valores siguen vivos. Muchas gracias de corazón a todas y todos.